profesor universitario de Derecho y Relaciones Internacionales. Ahora vamos a entrevistar a un estudiante también en el área de las relaciones internacionales, Dylan Pereira, que además es editor de la revista Diplomacia, la revista que recoge el acontecer diplomático de las embajadas en Caracas. Dylan, ¿cómo ves la situación del Medio Oriente después de tantos análisis que se han hecho y la perspectiva más calmada hoy del diálogo entre Irán y Estados Unidos? Buenas tardes, embajador. Efectivamente, el año 2020 comienza sorprendiendo al mundo en una escalada sin precedentes dentro de las relaciones entre Irán y los Estados Unidos. Naturalmente, desde hace unos meses seguíamos desde la agenda internacional los acontecimientos en Irán y también su relación con los Estados Unidos. Sin embargo, más allá de las perspectivas que podíamos haber tenido a finales del año pasado, este suceso con la muerte de Soleimani produjo una especie de breakpoint en las relaciones internacionales, pero el día de hoy nos permite tener un análisis más decantado de lo que ha sucedido. Es interesante destacar un poco también las referencias históricas de las relaciones entre Irán y los Estados Unidos. Recordemos que hacia el año 1953 es derrocado el gobierno de Mossadegh, que había sido electo, el primer ministro electo democráticamente por los iraníes. Muy a la izquierda y que fue el que nacionalizó el petróleo, ¿no? Con la nacionalización del petróleo, posteriormente vino un golpe de Estado que, según el régimen de Teherán, fue orquestado y auspiciado por los Estados Unidos, y se impone el régimen del Shah de Irán, que había netamente oprimido al pueblo de Irán por más de 30 años. Y una cercanía total con Estados Unidos. Absoluta, una cercanía total a Estados Unidos y también algunas potencias europeas, como fue el caso del Reino Unido. Y esto produjo, por supuesto, e inseminó dentro de la sociedad iraní un profundo descontento y hostilidad frente a los Estados Unidos, que se capitalizó también después en el 79 con la Revolución Islámica, donde nace la República Islámica de Irán. Ahí es la apariencia de un nuevo líder que es el Khomeini, el ayatolá. El ayatolá, y comienza el régimen de los ayatolá. Es interesante destacar la posición de Francia durante estos años, porque precisamente el ayatolá Khomeini había estado asilado en Francia durante estos años, y apenas 2 semanas después que la revolución se consolida, es cuando vuelve el Khomeini al país y se instaura oficialmente el régimen de los ayatolá, que es en esencia un régimen teocrático, pero con algunas interesantes implicaciones a nivel politológica. Y muy antinorteamericano, ¿no? Absolutamente antinorteamericano, que de hecho esto se agrava muchísimo, embajador, hacia el año 83, cuando es atacado la embajada de Estados Unidos en Irán y que produjo una crisis de rehenes estadounidenses durante más de 100 días en la embajada de Estados Unidos en Irán. Hay una película que recoge toda la incidencia. Oye, sí, de hecho creo que ganó un Oscar, que fue la película Argo, que recoge muy bien lo que fueron los sucesos que se vieron en Irán entre el año 83 y el año 85. Y es allí donde hay un punto de inflexión en las relaciones diplomáticas entre ambos países, con un cierre absoluto que no se ha habido reapertura, tanto de la embajada iraní en los Estados Unidos como de la embajada de Estados Unidos en Irán, lo cual nos da una perspectiva y unos antecedentes históricos de por qué esta tensa relación. Por cierto, ahí se abre la primera embajada virtual en la época de Clinton, de Hillary, sin tener edificio ni diplomático. Se puede tener una embajada que no sea física, pero sí virtual. Sí, en conjunto con algunas teorías politológicas diferentes cercanas, como los Shadow Hunters de los británicos, existe esta figura de embajada virtual que incluso en este momento los Estados Unidos, dentro de su política oficial, usan el caso de Venezuela. Claro. Que no hay embajada americana, pero funciona la relación con Venezuela. A través de las plataformas digitales existen, según el criterio de Washington. Retornando un poco el tema también iraní, es interesante destacar que cuando el primer ministro actual, el primer ministro Hassan Rouhani, asumía como primer ministro iraní, veíamos en él la posibilidad de una voz mucho más racional y moderada del régimen de los ayatolá. Incluso cuando vimos que Rouhani se da la mano en Naciones Unidas con Barack Obama, veíamos, o el mundo vaticinaba un periodo y una nueva década, un nuevo siglo en las relaciones internacionales, reconociendo un mundo multipolar alejado de la bipolaridad. Ahí hay un detalle interesante, que es que Ahmadinejad, que era el presidente anterior, era muy radical y muy duro. Absolutamente. Rouhani es un intelectual que vino a hablar de diálogo y negociación, y es lo que facilita a Barack Obama, que no es Trump tampoco, llegar a acuerdos con Rouhani. Naturalmente, esto lo que nos hace, embajador, es darle hincapié a la importancia de no solamente la agenda internacional y las políticas de Estado de las naciones, sino también los actores políticos que encabezan los cargos en un momento determinado. En 2015, cuando se logra el acuerdo nuclear iraní, precisamente estaba a la cabeza de Irán, Hassan Rouhani, en una actitud muy moderada, había reconocido en Naciones Unidas incluso el Holocausto, algo que para el régimen de Teherán era absolutamente negado desde siempre, y también una actitud de los Estados Unidos de un levantamiento progresivo de sanciones americanas en pro a una prosperidad económica de Teherán. La realidad es que cuando Donald Trump en su campaña ya anunciaba... Bueno, eso se llegó a acuerdos con Barack Obama. Se llegó a un acuerdo nuclear en 2015 que había sido firmado por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Alemania y la Unión Europea como país observador. Y por supuesto Estados Unidos y Irán. Esto había sido un gran triunfo de la diplomacia de Barack Obama y el gran legado quizás de su política exterior, en el que en aquel momento evitaba una confrontación nuclear balística, que es
algo realmente nefasto, y encerraba de una manera o encapsulaba los desarrollos tecnológicos nucleares de Teherán a fines pacíficos energéticos, como es el caso de Francia o Reino Unido, que gran parte de su suministro eléctrico incluso proviene de fuentes nucleares. Irán públicamente ha reclamado que su proyecto nuclear siempre se basó en fines netamente pacíficos, energéticos, pero por supuesto esto se ha ido deteriorando a lo largo de los años, con una actitud muy renuente por parte de Israel de acusar permanentemente al régimen de Irán de no cumplir con el acuerdo, y esto llevó incluso después una de las primeras acciones de política exterior del presidente Trump a levantarse del acuerdo nuclear en 2016, en noviembre de 2016, apenas semanas después de haber sido electo presidente de los Estados Unidos, y puso en jaque la geopolítica del Medio Oriente. Precisamente Israel es el único país prácticamente que ha apoyado la decisión del presidente Trump del asesinato del general Soleimán, Qassam Soleimán. Es decir, Israel está en la perspectiva de Irán siempre por su alianza con Estados Unidos. Cuando nosotros vemos el Medio Oriente, embajador, debemos tener mucho cuidado en entender el entramado y la cantidad de multidimensionalidad y variables que contiene la dinámica del Medio Oriente. Dentro de lo que significa la dinámica religiosa, de la variable religiosa, tenemos que hacer hincapié en que Irán, el régimen de los ayatolá, los imanes chiitas, son los grandes líderes del chiismo en Medio Oriente. Y, por supuesto, está la contraparte, que son los sauditas. Riyad lidera abiertamente la política exterior de los sunitas. Eso es lo que nos hace, embajadores, ver una confrontación permanente dentro del campo de Medio Oriente. Que arrancó desde la muerte del profeta en el 632. Sí, y el sucesor de Mahoma, ¿quién será? Sí, ¿quién es el sucesor? Si por vía de sangre, por vía de doctrina. Los chiitas creen más en la vía sanguínea, ¿no? Totalmente. Pero son minorías, son un 15%. Naturalmente, un 80% o más del Medio Oriente y del norte de África es abiertamente sunita, de confesión sunita. Y claro, hemos visto que desde la instauración del régimen de los ayatolá en los años 80 ha existido como una política permanente de Teherán en la expansión de la influencia chiita en el Medio Oriente. Esto, por supuesto, ha tenido controversias y conflictos. Es lo que llaman el arco chiita, ¿no? Que nace en Irán, tiene a Irak totalmente controlado porque son chiitas. Totalmente. Minoría en Siria, pero lo gobiernan con los alawitas. Bashar al-Assad, que es totalmente chiita. Y con una gran importancia en el Líbano y en Yemen, en el Líbano con el Hezbollah, ¿no? Y este cuadro se complica muchísimo, embajador, cuando vemos que abiertamente dentro de lo que significa la dinámica de las relaciones internacionales existe la introducción de actores y potencias internacionales que no son del Medio Oriente. Claro. Un arco chiita apoyado abiertamente por Moscú, por China, y un arco sunita que tiene un apoyo y un respaldo total de los Estados Unidos. El arco sunita sigue en las monarquías del Golfo encabezadas con Arabia Saudita. Y que este confrontamiento, embajador, no es algo novedoso y ha tenido un saldo absolutamente negativo para la historia. Guerras como de Irak o Irán, que por cierto, es interesante destacar cómo la influencia de los Estados Unidos en Irak se consolida tras la guerra en 2003 que había perpetrado el presidente Bush en esa zona del mundo. Las bases militares que fueron atacadas el fin de semana por parte del régimen de Irán, como una respuesta, como lo han declarado las autoridades iraníes, a la muerte de Soleimani, como una venganza a Soleimani, que debemos destacar, embajador, que es sin duda uno de los grandes ideólogos de la Revolución Islámica, fue el fundador de las fuerzas Quds, que precisamente tienen como misión la expansión del poderío chiita dentro de la región, y también no solamente un líder político y ideológico, sino también hasta espiritual. Incluso a Soleimani, la gravedad de la muerte de Soleimani radica en que se le veía como un posible candidato a suceder a Rouhani dentro de lo que significa la política iraní. Y vemos incluso cómo algunos medios internacionales destacan que a pesar de un apoyo irrestricto por parte de los ayatolá Khomeini a Rouhani, existe una gran cercanía con Soleimani. De hecho, Khomeini, cuando crea a los Pasdaran, que son esta guardia revolucionaria, lo hace porque teme al ejército formal que venía del Shah y prefirió a estos civiles armarlos como una milicia. Muchos gobiernos de izquierda han querido hacer lo mismo, milicia al margen de los ejércitos para controlar mejor. Pero eran muy importantes, tenían puestos en la economía, en la política, en la diplomacia, y Soleimán era el gran jefe de toda esa milicia, ¿no? Ahora, cuando analizamos, embajador, una situación tan complicada como esta, también debemos darle importancia a la otra visión. A Soleimani era un hombre absolutamente admirado por una gran mayoría de los iraníes, pero también criticado por muchos. Claro. Debemos recordar que, y es algo que... Ese tema vamos a tocarlo más adelante, vamos a conversar comerciales, porque también en Irán había contestación y huelgas, la situación interna donde también había contradicciones con el propio gobierno. Ya regresamos con Dylan Pereira, director, coordinador de la revista Diplomacia y estudiante universitario, pero vinculado al tema internacional.